Es decir, nuestra vida familiar no fue de personas, o por lo menos considero que somos la primera generación de cristianos en algunos de nuestros casos. Son afortunadas aquellas familias o personas que de pronto sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos o tatarabuelos ya conocían de Cristo. Son generaciones que ya han caminado con el Señor. Pero en el caso nuestro, y lo digo por mí y creo que también en algunos de los casos de ustedes, que creo es en la mayoría, estamos hablando de que somos la primera generación. O sea, no tenemos una escuela espiritual de años. Entonces tenemos que comenzar a entender los procesos de Dios para poder tener una vida a plenitud en la presencia del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a abrir nuestras Biblias. Esta serie es una serie, y quiero decirles que el Señor me la puso en el corazón a partir de ayer. Les decía yo a las hermanas que van conmigo a Hastings, el día, ¿qué día fue? Jueves, salí del trabajo y no, fue viernes para amanecer sábado, hermanos. Fíjense, fue el viernes el Señor me dio este mensaje para nosotros. Y salí temprano, salí como a las 12 de la noche y llegué a la casa de ustedes, dormí un poco y a las 6 de la mañana me salí a correr. Tenemos ahí el parque muy cerquitas. Y le di una vuelta corriendo, pero mientras iba corriendo, iba llorando. Y el Señor empezó a hablar conmigo. Y yo iba adorando. Yo me gusta correr y ir adorando. En la noche, porque todavía era oscuro, eran las 6 de la mañana cuando ya iba yo corriendo. El aire muy frío, muy helado. Pero, ¿qué cree que sentí algo extraordinario? Sentí la presencia de Dios. Y yo iba hablando, Señor, la iglesia, Cultura de Jesús, necesita que tu presencia esté en ella. Entiendo que tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y hemos trabajado golpeando, picando piedra aquí y allá, y usted sabe que hemos estado trabajando, pero pareciera que es difícil que penetre el Evangelio en la forma como está escrita. Por supuesto que si aligeráramos algunas cosas o lo hiciéramos un cristianismo un poco más light, más ligero, tendríamos una audiencia muy grande. Pero al enfrentarnos a los procesos de Dios, cuando Él quiere cambios radicales en nuestra estructura de vida, ahí es donde muchas personas no quieren. Porque, y con todo respeto lo digo a las personas que están viendo por YouTube, este evangelio que estamos viviendo en los últimos días es el evangelio de Oseas. El tiempo que Dios le habla a la iglesia a Oseas, y dijimos que significa el derecho de las gentes. Ya hemos hablado de eso. Y en este derecho de las gentes, todo el mundo tiene derechos. Inclusive se pasa por alto la autoridad de los ministerios. Y estoy hablando de ministerios auténticos, genuinos. Porque por lo mismo el pueblo ha sido tan apaleado por ministerios apócrifos que difícilmente pueden tener confianza cuando se levanta un ministerio o cuando Dios manifiesta un ministerio genuino. Decían en mi pueblo, la burra no era arisca, pero los palos la hicieron. Y yo entiendo que en Canadá, por ejemplo, ese fenómeno tan terrible que llegó hasta Centroamérica y pasó por México, lo de la bendición de Toronto, fíjense, donde ahora se manifestaba que el Espíritu Santo era con risa. ¿Sí se acuerdan? No sé quién haya visto ese fenómeno, y se le llamó la bendición de Toronto, donde este hombre, no voy a decir su nombre, pero todo el mundo lo sabe, según esto, él proporcionaba una unción del Espíritu Santo y las personas caían en éxtasis de risa, y fue muy notorio en todo el continente. Cuando nosotros sabemos que esas manifestaciones no son del Espíritu Santo, que él estaba en África, su ministerio no prosperaba, y enfadado se metió a la selva y le gritó a Dios: baja si me tocas, o yo subo y te toco. Y en ese momento dice que sintió que caía esa unción sobre su cuerpo y comenzó a reír. Pero los brujos, los chamanes de África ya lo practicaban como lo que se llama la línea Kundalini, que es una energía espiritual, pero que no procede de Dios, que baja por la columna y hace que las personas caigan en espasmos de risa.
él pensó por su nivel espiritual que eso era de Dios y comenzó a compartirlo. Pero nosotros sabemos que no hay ningún fundamento escrituralmente hablando para que podamos nosotros decir eso es de Dios. Así que cosas como esas. Así que hoy vamos a hablar sobre los procesos de Dios. Y en esos procesos, sabe, el Señor está hablando a mi corazón, donde me estaba ministrando mientras yo corría y sentía el aire muy frío en la cara, pero al mismo tiempo iba yo adorando y el Espíritu Santo comenzó a iluminar mi mente. Y entonces pude recibir de parte de Dios. Fíjese que hay personas que viven la vida cristiana y fracasan. Y no fracasan a lo mejor porque no tengan buenas intenciones, sino que fracasan porque no tienen el conocimiento necesario para poder avanzar en una vida sólida, equilibrada, llena de poder y de la gracia de Dios. Y como no se tiene ese conocimiento, Oseas 4:6, en Oseas 4:6, vamos a ir viendo, todavía no, esa es la introducción, pero les digo que va a ser una enseñanza por lo menos de 6 semanas, que quizás con esta enseñanza saquemos el año, pero hoy vamos a ver las generalidades de esos procesos. Porque en Oseas 4:6 se nos dice con toda claridad, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Escucha eso. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré ¿de quién? De tus hijos. O sea, es un mal que repercute. Si nosotros aprendemos mal el evangelio, la generación que nos sigue también lo aprenderá mal y la que sigue lo aprenderá mal. ¿Y qué creen, hermanos? Hoy en muchos institutos bíblicos se están enseñando doctrinas que más que nada es humanismo y hemos dejado las escrituras cuando la Biblia es muy clara. En Jeremías 6:16 la escritura dice, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua cuál sea el buen camino. Léalo usted, Jeremías 6:16, donde la escritura, así dijo Jehová, párense en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Y como consecuencia, ¿qué iba a haber? Hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy muchos cristianos, a pesar de ser cristianos, no tienen paz. Tristemente lo digo, no tienen paz, no conocen la paz. Pero ¿sabe por qué? Porque hay una encomienda de parte de Dios en Isaías. Dice, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Porque los impíos son como un mar embravecido que arroja piedras y lodo. No hay paz para los impíos. Así que hay muchos cristianos, lamentablemente lo digo, no han dejado de ser impíos. Y no digo que no sean cristianos, pero son cristianos que andan entre azul y buenas noches, que realmente no han puesto sus pies firmes sobre la roca y han hecho una decisión radical de seguir a Cristo de una manera contundente. Por eso hoy vamos a hablar sobre procesos. Esos procesos a los cuales Dios nos lleva cuando tenemos la enseñanza correcta en el tiempo correcto y que nosotros tenemos la disposición para poner por obra esa palabra. Porque Santiago dice que no todos los que descienden de Israel son judíos. Igual los cristianos, no todos los que escuchan la palabra de Dios son cristianos. Así que el Hijo de Dios es aquel que escucha la palabra de Dios y se esfuerza en ponerla por obra. No solamente conocerla, sino ponerla por obra. En Isaías 55:11 se nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual ha sido ¿qué? Enviada. Entonces esta palabra no puede fallar, pero si nosotros no conocemos los procesos a los cuales tenemos que ser llevados para poder llevar una vida que agrade a Dios y como consecuencia obtengamos de parte de Dios lo que Él dice que va a hacer en nosotros si nosotros cumplimos esta palabra. En Josué capítulo 1 verso 8 la escritura dice de manera muy clara, y este libro de la ley no se apartará de tu boca. En él vas a meditar de día y de noche
¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Se quedó atrás el hermano. Josué 1:8. Porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué más? Y todo te saldrá bien. Hoy tenemos cristianos frustrados, mendigándole al mundo, mendigándole al diablo como si no tuviéramos Dios. Y eso es terrible, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Si nos jactamos de decir que somos el pueblo de Dios, debe de haber evidencia de que somos pueblo de Dios. En Isaías 8:18, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora ¿dónde? En el monte de Sión. Pero dice, yo y los hijos que me dio Jehová. Está hablando de un pasaje profético que se aplica a Jesús. Yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios. Escuche eso. O sea, en nuestras congregaciones, en los lugares donde nos reunimos, en donde las familias llegan, tiene que haber evidencia de que Dios está entre nosotros. Si no es así, eso se convierte en una maquinaria de religión. Y solamente es religión y no sucede nada. ¿Por qué? Porque dejamos lo más elemental. La escritura es clara, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Y la única forma de hacer que Él venga es que haya vasijas que estén dispuestas a ser llenas de su presencia, limpias, vasijas limpias, vasijas que estén tratando de honrar conscientemente a ese Dios todopoderoso. Así que vamos a comenzar con Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante, donde se nos habla de la oración que Jesús les enseñó a orar a sus discípulos y que la vamos a tomar como referencia. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Esta oración es la más conocida por el pueblo evangélico, y no solamente evangélico, sino por todos aquellos que dicen que sean cristianos o que dicen que son cristianos aunque no lo sean. Y todos nosotros la hemos escuchado y quizás la hemos recitado. Pero vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué dice la Escritura? Vosotros pues oraréis así. ¿Quieren leerlo conmigo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Los procesos de Dios. Sabes que muchos de nosotros estamos como el pueblo de Israel, que se llenó de tanta religión. Para el tiempo de Jesús, ¿sabes cuántos mandamientos los fariseos decían que el pueblo debería de cumplir? Ya hemos hablado de esto. 600, unos dicen que eran 613. Pero si el decálogo lo habían sacado, entonces eran 623. Al grado que en alguna ocasión un hombre tuvo que decirle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Porque entre tanta religión, en que lávate las manos, en que lávate los pies, en que tantísimas cosas que les habían impuesto al pueblo, que el pueblo se había perdido entre tantos mandamientos. Hubo necesidad de que un hombre le dijera a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer y principal mandamiento de todos? Y cuando Jesús escucha eso, no le dijo como a los otros que habían estado hablando con él para tentarle, porque hay referencias de que los judíos del tiempo de Jesús
querían atraparlo en que él dijera algo que lo confrontara contra el imperio, contra Roma, para que fuera Roma precisamente quien lo sacara de la jugada. Pero cuando ellos estaban hablando, otro hombre aparte de los que querían que él cayera en algo que fuera grave para el imperio, llegó otro hombre auténtico, genuino, y le dijo: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le dijo: ¿qué dice la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esta era la enseñanza básica del pueblo de Israel. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Luego que sigue: amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! Después Jesús le dijo: y el segundo más importante es muy semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, de 623 mandamientos que tenían ellos, Jesús lo resume en 2. ¿Por qué? Porque la religión es una maquinaria. Y Jesús no es religión. Jesús es una persona. Jesús es una persona. Fue una persona. Vivió entre nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a verlo directamente en la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Sigue. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 3 dice: en Él estaba la vida. Escucha esto. Y la vida era la luz de los hombres. Él no es religión. Jesús no es religión. Pero muchas personas lo ven así, como religión. Jesús es un estilo de vida. Es una forma de vivir las Escrituras cada día. Es sentir que verdaderamente yo tengo una relación con este Jesús. En el 1:14 dice: y este verbo del que estamos hablando, se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. ¿Qué dice? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es una persona. En 1 de Timoteo capítulo 1, verso 36 dice, es 1 Timoteo 1, 16, a ver, o 36. Se me olvidó. Ok. No, 1 Timoteo 1, 3:16, perdón. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice ahí contundentemente: Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿Qué más? Justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él no es religión. Él no es religión, es una persona. Nos enseñó acerca de que esta vida no lo es todo. El pasaje más extraordinario que nosotros conocemos de San Juan 3, 16, 17, 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga vida
eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vea lo interesante, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh, si todos los hombres conociéramos estas verdades, les aseguro que nuestro planeta sería diferente. Por eso es necesario que este evangelio genuino, auténtico, salido, emanado de la revelación de Dios, que son las Escrituras, tiene que ser anunciado. Nosotros, tú y yo, los que ya hemos creído, tenemos esa encomienda de hacer que este mensaje sea conocido en todo el mundo. En todas las esquinas de las calles del mundo deberíamos de poner un letrero que diga: Jesús murió por los pecadores. En Romanos 5:8 dice más: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que deberíamos de poner, y wow, sería extraordinario que hiciéramos una campaña, se imagina en la ciudad de Vancouver, que pusiéramos en cada esquina: Cristo murió por los pecadores. Sería extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio le hace bien a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las familias. El evangelio hace bien. Y el evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias es que el creador del universo nos visitó en persona. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vea, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y qué dice? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el Creador vino al mundo en persona. ¿No se da usted cuenta que este mensaje es extraordinario? El Creador, el que hizo todas las cosas, vino y nos visitó como hombre y nos enseñó una forma de vida. Pero a veces nosotros, al no considerar o al no conocer esta forma de vida, que es lo que Él tiene para nosotros, fracasamos. Y a veces fracasamos en todos los sentidos, como hijos, como padres, como hermanos, como esposos, como amigos y muchas veces como ciudadanos también. Y luego decimos: pero ¿cómo? Si esto es lo mejor. El Creador vino a traernos un conocimiento extraordinario. Pero es que, ¿qué creen? En el mundo no solamente hay sabiduría de Dios. Miren, en Santiago capítulo 1, verso 5, dice Santiago que si alguien no tiene sabiduría, que se la pida a Dios. En Santiago 1:5, vamos a leer ahí: si alguno de vosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. ¿Por qué hay personas que dicen que yo soy un tonto, es que yo no puedo, es que yo no sé? Esto echa por tierra todo eso. Esto echa por tierra todo eso. ¿Por qué fracasó tu matrimonio? Pues es que yo no sabía. Es que no nos enseñaron. Efectivamente, no nos enseñaron. Pero ahora tenemos acceso a la sabiduría de Dios, a la sabiduría del Creador, de ese que nos formó, que sabe cómo funcionamos, cómo operamos por dentro, cómo estamos constituidos. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y que dice: y le será ¿qué? Dada. O sea, no dice pídela y espérese, dice asegura que Dios te la va a dar. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios 1:7 nos dice cuál es el principio. Este es el verdadero principio de la sabiduría de Dios. ¿Qué dice ahí? Proverbios 1:7, vamos a ver.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones. Ese es otro pasaje. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Esa es otra parte. Pero lo que sí es cierto es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque hay otras clases de sabiduría. ¿Cuáles son, pastor? Por lo menos otras tres. Santiago capítulo 3, verso 15. Miren lo que dice Santiago 3:15. ¿Qué otras clases de sabiduría hay en el mundo? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal y diabólica. Y hay personas que conducen su vida en base a esta sabiduría. Pero a diferencia de eso, cuando Jesús nos enseñó a orar a nosotros, ya vimos que el Señor enseñó a orar a sus discípulos y les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Aquí hay una relación de familia. Nosotros no somos ajenos a Dios. Ahora en Cristo Jesús, Él es nuestro Padre. Ahora tenemos la enseñanza de este Padre. Si nuestros padres, aquí muchos tenemos el pretexto de decir: pues es que mi padre era un borrachito, mi padre era esto, mi padre era aquello. Pienso que hicieron lo mejor que pudieron. Pero ahora nosotros tenemos acceso a un conocimiento de excelencia, porque el Creador vino y se manifestó a nosotros. Y nosotros tenemos la revelación donde, aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Ser enseñados en esto. Ya no con esa sabiduría terrenal, animal o diabólica, sino con la sabiduría que procede de Dios, y que ese conocimiento consiste en tener temor de Dios. En tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allí es donde comienza el cambio de nuestra vida, de nuestra existencia, de los procesos que Dios quiere hacer con nosotros, cambiarnos, transformarnos. Por eso es que estar en Cristo es tan extraordinario. Vea lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todo esto es hecho nuevo. O sea, vamos a entrar en una cultura que es la cultura de Jesús. Y así se llama nuestra iglesia. Por eso se llama así. Por eso el Espíritu Santo nos inspiró este nombre, cultura de Jesús. Porque antes teníamos la cultura de la India, la cultura de Pakistán, la cultura de África, la cultura de México, la cultura de Guatemala. Pero ahora tenemos la cultura de Jesús. Y eso es lo que puede transformar nuestra existencia y que haya resultados visibles en las personas, primero en nosotros y después en las personas que nosotros amamos. Pero sabe que para que podamos acceder a este conocimiento hay otro requisito muy importante. Ezequiel capítulo 43, versos 10 y 11 se nos marca algo muy, muy importante para todos nosotros. Por favor, escúchelo, leámoslo. Vea, dice, aquí habla de si se avergonzaren. Si se avergüenza mi pueblo. Ese es un requisito fundamental para poder estar predispuestos para entender el conocimiento de Dios. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho. Hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas. ¿Y qué? Y las pongan por obra. Pero aquí dice si se avergonzaren. ¿Qué significa avergonzarse? A ver, les voy a decir algo chistoso. Bueno, no chistoso, pero que nos va a hacer. Piensa en algo terrible que tú hayas hecho. No me lo digas. Es algo terrible, no me lo digas. Pero piensa que, por ejemplo, en una reunión pública aparece lo que tú sabes que es terrible en una pantalla y todo el mundo te ve.
¿qué sentirías? Mucha vergüenza. Toda aquella dignidad con la que te ven los otros caería. Toda esa posición social que tú tienes se derrumbaría. Toda esa buena opinión que tienen los demás se iría por el suelo. ¿Cómo te sentirías? Humillado, triste, pero sobre todo avergonzado. Bueno, la Biblia dice que esa es la actitud que debe tener una persona para que pueda realmente ser enseñado en las cosas de Dios. Es decir, ahora yo veo cómo estaba viviendo antes. Y digo, no es posible que yo haya hecho todo eso que hice. Fue terrible, me sumergí en esto, en aquello, y todos, cada uno de nosotros viene de un trasfondo diferente, pero les aseguro que ninguno estaba cumpliendo la justicia de Dios, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo nos miraba Dios. ¿Sabes cómo nos miraba Dios? Romanos capítulo 3, versos 10 y 11. Mira, observa cómo nos miraba Dios, cómo nos calificaba. Como está escrito que dice, no hay justo, ni aun que uno. ¿Qué más? Siga el que sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así nos miraba sin Cristo. Y entonces en esa sabiduría animal, terrenal y diabólica nos casábamos y tratábamos de hacer familias. Y en esa sabiduría terrenal y animal y diabólica queríamos progresar y tener un estatus de vida. Y muchos agarrábamos lo que no nos pertenecía, pero estaba puesto, yo lo agarro, me lo hago mío. Otros querían ser felices y como no había forma de ser felices, le metían a su cuerpo cosas para olvidarse, para sentir que eran felices. Y construían así sus vidas, pero no sabía que estaban lastimando a las personas que los rodeaban. Imagínate un hombre que no puede con todas sus responsabilidades o que se frustra y todavía tiene poco dinero y se va a una cantina y se gasta todo lo que tiene y su condición empeora porque ahora sus chamaquitos van a tener más hambre, no van a tener zapatos. Quizás en países como en el que estamos ahora no se dé tanto eso, pero miremos un poco a Centroamérica, a África, en Asia. Ahora, todos los seres humanos estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es ahora en Cristo. Pero sin Cristo, ¿cómo vivíamos? Bueno, estas clases que son enseñanzas y prédicas al mismo tiempo, nos van a ayudar para que nosotros, una vez que estemos en Cristo, podamos establecer las prioridades que debemos de buscar en esta nueva posición como cristianos. Porque quiero decirte que el estar en Cristo Jesús no fue una elección meramente tuya. La mano de Dios estuvo en todo tiempo. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en donde en los lugares celestiales en Cristo. Según, escucha esto, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oh, wow, qué grande privilegio tenemos ahora. Pero dice que Él, estas riquezas las tenemos en Cristo. Antes no las teníamos, ahora las tenemos en Cristo.
Así que tenemos que ocuparnos de esa posición que tenemos en los lugares celestiales en Cristo y comenzar a cambiar nuestra forma de vida. ¿Y sabes cómo comienza a cambiar nuestra forma de vida? Cuando conocemos cuáles son las prioridades de nuestra vida. A ver, dile que está a tu lado. Hoy vamos a conocer. Dile, hoy vamos a conocer. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Porque mire, muchas veces enfocamos algo primordial como si fuera lo primordial y no lo es. Y las cosas que son primordiales o más importantes las vamos dejando. Y nos pasa como decíamos al principio, 623 mandamientos tenían los religiosos en el tiempo de Jesús, que ya no se sabía cuál era el bueno. Bueno, hoy tenemos evangelio en muchos canales de YouTube. Pero con todo respeto, sale cada barbaridad. Por eso miren, nosotros como pastores tenemos que decirle a las personas como ustedes que están bajo el ministerio que Dios ha puesto, ten cuidado con lo que ves en YouTube. No todo realmente, salvo que te digan con las escrituras y que te vayan llevando de la mano por las escrituras, es que puedes confiar. Porque sabes que estamos en el tiempo del engaño. Mire, solamente un botón, Mateo 24:24. Nos dice que estos días que precederían al rapto de la iglesia serían tiempos muy difíciles. ¿Qué dice ahí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mire cada barbaridad que vemos en la iglesia. Estaba yo viendo a un tipo que dice, y si lo ven, ni modo. Porque nosotros también estamos en YouTube. Le preguntan a sus miembros, ¿a dónde quieres ir? Yo estoy capacitado para mandarte a donde quieras ir. No, pues yo quiero ir al tercer cielo. Ok, prepárate. Pero una cosa, si no crees no va a suceder nada, ¿eh? Así que tienes que creer. Y se acerca y como si fuera no sé qué, hace, y la persona se calma para atrás. Y ya se fue al tercer cielo. Y luego dice, a ver, ¿quién más quiere experimentar eso? ¿Usted a dónde quiere ir? No, pues a mí mándeme ¿a dónde quiere ir? Al tiempo donde vivía Jesús en la barca. A ver, cierre los ojos. Así, hermano, de verdad. Y toda la gente dice, ¡wow! Y se hacen fila y van uno por uno. ¿Y usted a dónde quiere ir? Pues yo, pastor, digo, o sea, me molesto porque veo la manipulación tan triste que se hace de las personas con buena voluntad. ¿Usted cree que ese hombre tiene esa facultad? Y se caen tirados. Y después regresan. No, es que estuve en el tercer cielo. ¿Y a quién viste? Pues vi. Y empiezan a decir tonterías, hermanos. Perdónenme. Otro que dice, voy a marcar una línea. Nadie puede pasar ahí. Por mi palabra, nadie pasa. A ver, usted pásele de esa línea. Perdón, y si me ve con todo respeto. No voy a decir el nombre, pero usted sabe a quién me refiero. Pásele de esa línea porque yo la puse y aquí yo soy el mero bueno. Pásele. Y a ver usted, pásele. Y ahí va, tímido. Y va llegando a la línea, empieza a brincar y ¡pum! Se cae. Aquí nadie pasa. ¿Por qué? Porque yo soy el chipocles de aquí. Qué triste, qué engaño, qué falacia. Cuando dicen por el poder de la cruz. Hermanos, hoy necesitamos volvernos a las Escrituras y fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Así que hoy vamos a ver, fíjese, cuáles son las prioridades en la vida
de un cristiano. Es decir, ¿qué orden debe de haber en nuestra vida para que nosotros podamos estar en sintonía con la palabra de Dios? Vamos a resumirlas porque les decía yo que esta es prácticamente la introducción a esa serie que vamos a estar viendo sobre procesos. Si yo le preguntara a usted como cristiano, piénselas porque quizás le pregunte a usted, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo marcas tu vida? Alguno dirá, pues pastor, la chamba. Yo al trabajo porque si no trabajo no como. Así que todo mi tiempo al trabajo. Y ya si puedo voy a la iglesia. O ya si puedo convivo con mi familia. O ya si puedo hago esto, hago aquello. Y si se dan cuenta efectivamente, y más en estos países, porque todavía en Centroamérica tenemos ciertas libertades que no nos permiten ser como esclavizantes, porque la vida, con toda la facultad de conocimiento lo digo, la vida en estos países del norte o en países desarrollados es entre más trabajes, más dinerito vas a tener y vas a vivir mejor. Y nos vamos con esa finta, ¿verdad? De que esta es la prioridad de nuestras vidas y hay personas que toda su vida están trabajando y no tienen tiempo ni para la iglesia. Y son cristianos. Y la pregunta, ¿ese sería el patrón correcto? Porque hay varios elementos, varias esferas que nosotros tenemos que atender como cristianos. Miren, nuestra relación con Dios, ¿qué más? Nuestras familias, nuestra salud, nuestra economía y nuestro servicio a Dios aparte. Pero ¿qué será primero? ¿El servicio a Dios? Hay otros que puro servicio a Dios, ¿verdad? Pero no trabajan tampoco. Y no trabajan porque trabajar en las cosas del Señor es un trabajo, quiero decirles. Porque el apóstol Pablo dice, el obrero es digno de su salario. Y cuando Pablo habla acerca de los que predican, dice, pero a los que trabajan en predicar, o sea, es un trabajo. Hay personas que piensan que predicar no es un trabajo, que es así como ir de día de campo. Bueno, el que predica, gloria a Dios porque lo hace con gozo. Lo digo por mí. A mí me encanta predicar, el Señor me llamó a esto. Pero ¿cuál es la forma para que podamos equilibrar todo y que sea de bendición? Miren, las prioridades de nuestra vida las vamos a decir ahora, pero solamente porque cada una de esas la vamos a abordar en una enseñanza aparte. Pero lo primero de todo, primero es Dios. Vamos a ir ordenando las cosas. Primero, ¿quién es? Dios. Jesús en una ocasión le dijo a sus seguidores, el que ame más a padre, a madre, a hijos, y dijo una serie de cosas. El que los ame más que a mí, ese no es digno de mí. Escuche. Ahora, ¿qué pasa si yo altero ese orden? Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero tenemos que hablarlo. Hermana, le toca hacer esto en la iglesia. Ay, pastor, no puedo. ¿Por qué? Porque, y dicen una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces no puedo. Ok, está bien, no se preocupe. ¿Por qué? Porque en las cosas de Dios todo tiene que ser voluntario. En todo caso, si usted fuera un empleado, cambia la relación, usted sería el empleado. Pero en la iglesia todo lo que se hace por amor. Entonces tenemos que ir marcando nuestras prioridades. Entonces la primera situación en nuestra vida, lo primero de lo primero es mi relación con Dios. Y ya lo vimos, Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma. Esto es la prioridad número 1. Y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros salgamos de esta tierra, no te vas a ir con nadie. Tú solito te vas a ir.
Tú solito tendrás que darle cuentas de lo que tú hiciste en la vida. No vas a responder ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por nadie más. Tú vas a responder por ti. Así que piensa en esto. Tú tendrás que responder delante de Dios por lo que hayas hecho en esta tierra. Y tú te vas a ir solito y no vas a poder decirle a nadie, oye, ayúdame, es que me voy a presentar delante de Dios, échame la mano. No. Tú tendrás que estar delante de Dios y tú eres el que tendrás que dar cuentas delante de Dios. Nadie más, nadie más. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo primero es Dios. Lo segundo, ¿qué crees que sea primero? ¿Tu persona, tú, o tu familia, o tu trabajo después de Dios? ¿Cuál será tu prioridad? ¿Cuál creen ustedes? Mira, esto hay que tomarlo con sentido común. Piensa, si yo estoy bien con Dios, obtengo el favor de Dios. Tengo la cobertura de Dios. Tengo la bendición de Dios. ¿Cuál será lo primero a que tengo que enfocarme? Dios. ¿Lo segundo? Yo. Porque si yo no estoy bien, yo no sirvo a nadie. A nadie le sirvo. A nadie. A lo mejor hasta necesito que me ayuden a pararme, a acostarme, a que me den de comer. En lugar de aportar, necesito que me aporten. Entonces mi segunda prioridad es atenderme y cuidarme yo y también ver qué frutos estoy dando yo. Entonces primero mi relación con Dios, después yo. Vamos a ver algunas citas bíblicas. ¿Qué dice Romanos 8:29? A ver, por favor. Y luego vamos a ver 1 Corintios 3:16. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, yo tengo que ir conformado a la imagen de su Hijo. Entonces hay un tiempo que yo tengo que estar en la tierra donde Dios va a estar trabajando conmigo porque mi destino es eterno. Entonces después de mi relación con Dios, que es lo más importante, después debo de cuidarme yo. ¿Por qué? Porque yo soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Qué más? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si vean lo que sigue, que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, yo tengo que cuidarme. Te dicen, es que ya no trabajes tanto, párale tantito, duerme, te vas a acabar. Pero es que mira, no hombre, tengo que pagar esto, y es que creo que ya compré otro coche, ahora tengo que pagarlo. O es que esto, es que aquello. Pues sí, pero te estás acabando. Y tu relación con Dios, ya habrá tiempo para buscar de Dios. Estás equivocándote, no es así. Primero es Dios, acuérdate. Primero es Dios, después yo tengo que cuidarme. Para poder ser útil a cualquiera, a mi misma familia, yo necesito estar bien. Si yo no estoy bien, no le voy a servir a nadie, ni a mí mismo. Me ayudan a pararme, es que ya no puedo. Ay, una silla, por favor. Digo con todo respeto, no es malo, porque todos pues, vamos a ir envejeciendo. Pero entre más me cuide, es una bendición. Duerme bien, come bien. No sé, tómate unas vitaminas. Claro que tu relación con Dios está bien, entonces lo segundo es que Él te va a bendecir.
Cuida este templo. Eres el templo de Dios. Tienes que cuidarte. Si tú estás bien, podrás ayudar a otros, pero si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie, ni a ti mismo. ¿Qué más? Después viene mi familia. Yo tengo que tener una buena relación con mi familia. Porque si yo soy el proveedor como padre, entonces tengo que estar bien para trabajar. Y si no estoy bien, ellos no van a tener para comer. Entonces, por eso yo tengo que cuidarme primero, porque yo voy a atender a mi familia. Entonces, la tercera cosa es mi familia. Vamos a ver en Josué 24:15. Mira lo que dice en este pasaje tan hermoso. Si mal os pareciere servir a Jehová, aquí está hablando Josué. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué? O sea, si todo el mundo se pierde, pues lo siento, qué tragedia. Pero voy a procurar que mi familia no se pierda. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo voy a procurar. Acuérdate, vamos marcando prioridades. Dios, yo, mi familia, voy a procurarlos para que ellos vean mi ejemplo. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo voy a procurar que mi familia se salve. Yo les voy a dar ejemplo de la piedad que hay en mi vida. Yo. Entonces ese es el tercer lugar. Luego ya viene la iglesia o la obra de Dios. Pero tú ya estás bien con Dios, estás bien físicamente. Porque mire, si no tenemos familias sanas, no podremos tener iglesias sanas. No podremos, aunque quieramos. Este ya se está divorciando con su esposa, aquel ya peleó con su hijo, o sea, miles de cosas. ¿Y cómo vas a llegar a la iglesia? Ni voy a la iglesia, ni me hables, no quiero saber. Y todo se desbalancea, todo pierde sentido. No va a ser, no me siento bien. ¿Pero por qué? No me siento bien. Perdimos el orden. Ahora, cada uno de estos puntos los vamos a ir desarrollando más adelante hasta que terminemos el año. Así que yo te pido que no te pierdas. Bueno, por último es lo que yo puedo hacer en este caso por los demás. Aquí ya viene a lo que yo me dedico, a tu trabajo. Tu trabajo. Vean qué lugar ocupa el trabajo. Y para muchos el trabajo es el primero. Perdemos el ritmo, perdemos la noción. Estamos fuera de lugar, el diablo se aprovecha. Estamos descuidando partes fundamentales que nos permitirían sentirnos bien, equipados, con una mentalidad abierta, sabiendo con exactitud qué es lo que tenemos que hacer. Como iglesias nos empoderaríamos, sabríamos exactamente cuál es el camino, no andaríamos errantes, dando tumbos aquí y allá, descalabrados emocionalmente. Y muchos cristianos caminamos así, porque perdimos la visión. Nadie nos enseñó los procesos. Abordamos la vida así como nos venía. No nos enseñaron. Pero bendito sea Dios que tenemos la palabra de Dios.
que nos enseña, que nos nutre. Ahora, todos estos vamos a desarrollar. Por eso necesitamos buscar de Dios. ¿Alguien las quiere resumir? A ver si las entendimos. Número 1. Dios. Número 2. Yo. Número 3. Familia. Número 4. Iglesia. Y número 5. Trabajo. Mi trabajo. Si nosotros hiciéramos esto, seríamos más felices. Nuestra comunión, no importaría si el Señor nos llama o me deja en la tierra. Mi comunión con Dios es permanente. No tengo sobresaltos. El diablo no tiene de qué acusarme. No tiene derechos legales sobre mí. Estoy en comunión con Dios. Tengo certeza de que Él está conmigo. Pero si no hacemos esto, vamos a estar así. La vida cristiana la vamos a vivir así. Ya se volteó el barco. Échenle para el otro lado. No. Y no se trata de eso porque tenemos, por eso decía, regresemos al 43:11 de Ezequiel. Si se avergüenzan, enséñales. Escucha, enséñales. Oh, gloria a Dios. Enséñales si se avergüenzan de todo lo que han hecho. O sea, estoy arrepentido, nunca más regresaré al campamento de los esclavos. El Señor me sacó de ahí y no voy a regresar a ese lugar. Ahora conozco la libertad, prefiero el calor del desierto y el golpe de la arena en mi rostro, pero estoy libre. Me avergüenzo de todo lo que hice, me avergüenzo de ese pasado. Ahora estoy en Cristo. Si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, sus disposiciones, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas. ¿Y qué? Y las pongan por... Ahora, si nosotros hacemos eso, estamos avergonzados, es decir, estoy decidido a seguir a Cristo. Estoy decidido a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Estoy decidido a que mi familia se salve. Estoy decidido a dar pasos de obediencia. Estoy decidido, ya me decidí. No voy a vacilar, soy radical. Conozco a Jesús. Él murió por mí, se dio por mí, se entregó por mí. ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por Él? Obediencia. Obediencia. Oh, que el Señor nos ilumine nuestra mente y que ponga en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a repetirlo otra vez, las prioridades. 1. 2, 3, 4, 5. Mi trabajo. Ahora en mi trabajo yo tengo posibilidades de hablarles de Cristo a mis compañeros. Porque todo es un edificio bien coordinado. Mi vida está sincronizada. El reino de los cielos tiene control sobre mí. ¿Estamos dispuestos a hacerlos? ¿Queremos probar esta clase de lo que Dios dice que puede hacer con nosotros? ¿Será verdad o será mentira? Recuerda Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual ha sido enviada. Después de esta serie que se llama Procesos, vamos a entablar otra que se llama la economía de Dios. Y Dios ha provisto formas para que nosotros estemos cubiertos en el área financiera y no andemos mendigando. Pero tenemos que poner por obra. Dios les bendiga. Pónganse en pie y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Así que yo te desafío esta noche
Tú puedes decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a comprender tu palabra. Ayúdame a ponerla por obra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor. Derrama de tu espíritu en mí. Enséñame, Padre eterno. Ayúdame a corregir las cosas que no he hecho bien, Padre. En el nombre de Jesús, dame sabiduría, dame entendimiento. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hemos hablado tu palabra, lo que tú me comunicaste ayer en la mañana. Hoy, Señor, yo lo estoy compartiendo con tu pueblo. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Por favor, derrama de tu gracia sobre nosotros y ayúdanos y danos de tu presencia hermosa. Y permite que seamos, Señor, un pueblo que conozca tu palabra, Señor. Que podamos entenderla, comprenderla, pero lo más importante, que podamos ponerla por obra para que tu nombre sea altamente glorificado. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos. Por Cristo te damos gracias. Amén. Hermano, nada más algunos anuncios. Ya paramos la Vamos a, tómense un momento rápido su asiento, vamos a dar algunos anuncios.